Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Hoy, una vez más, estamos ante ti, pidiéndote perdón por todo pecado, toda culpa, para que nos podamos arrepentir de todo aquello que estorba en nuestro caminar hacia ti. Gracias te damos, ayúdanos a prepararnos, a estar listos, a tener todo resuelto contigo, Padre, porque los tiempos son muy malos. Se avecinan cosas grandes, Padre, y necesitamos estar muy a cuenta contigo, mi amado Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria. Déjanos una vez más sentir tu fragancia, tu aroma, tu perfume en cada una de estas promesas para nosotros poder ponerlas por obra, para nosotros poder cavilar, profundizar, razonar y reflexionar. Sé lámpara a nuestros caminos, Señor. Sé esa lámpara que alumbra nuestro sendero, para que nosotros podamos llegar a tierra de rectitud. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias te damos, mi amado Espíritu Santo. Acompáñanos, quita todo obstáculo, oposición, resistencia, impedimento de parte del enemigo. Para eso apareciste tu Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshace sus planes, todo lo que haya diseñado y tramado, y que solamente tus planes, tu propósito y tu destino que tienes para cada uno de nosotros sea el que se cumpla, porque así lo dice tu preciosa palabra. Tú cumplirás tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Gracias, precioso Espíritu Santo. Háblanos de espíritu a espíritu. Y te damos muchas gracias porque tú eres el que nos acompañas. Tú eres el que nos vas a dar esta palabra de vida. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Conoce las verdaderas intenciones de los astutos. Vamos a hablar de la astucia. En Josué 8:10 nos dice su preciosa palabra. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. En 2 Corintios 3:6 nos dice su preciosa palabra. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora vamos a Josué 9 del 3 al 5. Aquí directo nos habla de la astucia, el tema de hoy. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron y se fingieron como embajadores y llevaron alforjas. Alforjas son morrales, bolsas. Alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados,
y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestido viejo sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado, o sea, y también estaba mohoso, mohoso. La política colombiana ha sido remecida, ¿qué quiere decir? Movida durante mucho tiempo con una serie de descubrimientos que han dejado por el suelo el alto estándar moral con el que se consideraba a sus políticos. Se han descubierto desde arreglos de negocios millonarios basados en información y relaciones privilegiadas hasta el pago de sustanciosas cantidades de dinero repartidas por empresas privadas para partidos políticos y sus campañas. Salió de manifiesto como varias personas se embolsaron varios millones con astucia y mucha falta de ética. El diccionario define la palabra astucia como el medio mañoso para lograr algo. Maña quiere decir destreza, vicio o mala costumbre. Resabio, esta es una pregunta que vamos a hacer. ¿Qué es resabio? Es vicio o mala costumbre que se adquiere. La astucia es aprender a conseguir las cosas por medios no tan santos. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer iba en un bus de transporte público y se dio cuenta que le faltaba el reloj. Ella empezó a mirar a todos lados y notó que la persona que estaba a su costado tenía una apariencia realmente sospechosa. Ella se llenó de valor, sacó su lapicero de la cartera y lo empujó con fuerza entre las costillas del supuesto delincuente. Luego le dijo con nerviosismo, pero con autoridad: «Dame el reloj y ponlo en el bolsillo de mi abrigo». El hombre, sorprendido, dudó por un instante, pero obedeció a la orden. Luego, pálido, se paró rápidamente y abandonó el bus en el primer paradero. La mujer llegó agitada a su casa y se encerró en su dormitorio, pero su sorpresa fue mayúscula al ver en la mesa de noche el reloj supuestamente siniestrado. Al meter la mano en el bolsillo de su abrigo, se encontró con un reloj de varón, mucho ojo, no de mujer, de varón. La astuta joven había pasado de asaltada a asaltante. Esta astucia es conseguir las cosas por medios no tan santos. Actuar con astucia, al parecer, nos hace creer que podemos facilitar las cosas o que podemos lograr objetivos que por otros medios más legales nos costaría mucho conseguir. Una bebita, te voy a contar este ejemplo o esta historia. Una bebita de un año y medio, de un momento a otro y sin razón alguna comenzaba a llorar de la manera más desconsolada y dolorosa. Uno trataba de calmarla, pero el llanto se hacía muchísimo mayor. Finalmente su madre la tomaba en brazos y seguía llorando como si se le partiese el alma. Lo sorprendente es que su mamá le hacía una pregunta como: «¿Dónde está tu muñeca?». Y ella, como por arte de magia, se olvidaba de su llanto y respondía a la pregunta, para luego seguir llorando incansablemente. La mamá nos dijo que la bebé había encontrado una forma no muy santa para llamar su atención
y ella le llamó a esto astucia infantil. Los gabaonitas fueron un pueblo que supo engañar con astucia a Israel. Sin embargo, también a través de ellos podremos aprender a descubrir las artimañas de gente que nos quiere tratar astutamente para lograr algo de nosotros. Lo primero es que el astuto siempre tiene un barniz. Esto le vamos a prestar mucha atención. El astuto siempre tiene un barniz de apariencia o de supuesta verdad en lo que dice. Como vemos en nuestro texto del encabezado, los astutos gabaonitas simularon un largo viaje con prendas e implementos que por su apariencia parecían bastante recorridos, gastados. Josué 9:13. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí están rotos, y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados y viejos, a causa de lo muy largo del camino. Les contaré otra historia. Con tristeza, un hombre hace ya muchos años llegó a la iglesia llorando y con la partida de defunción de su hijita en la mano. Pedía ayuda para un entierro digno, ya que era muy pobre y su hija podía terminar en la fosa común por falta de recursos. Era tanto su aparente dolor que hacerle cualquier pregunta podía sonar desalmado y dura, muy desalmada y dura. Realmente estábamos consternados con el caso y no podíamos pensar con claridad. Daniel, quien era encargado de la ayuda social, no le hizo más preguntas al hombre que lloraba con grandes gemidos. Simplemente llamó al hospital para constatar el fallecimiento. La sorpresa fue que en el hospital nos dijeron que no se les había muerto nadie en los últimos días, y menos una niña pequeña. En realidad, la astucia nunca soportará. Esto sí, pues, es para ponerle mucha atención. La astucia nunca soportará el rigor del examen, más allá de lo aparente. El hombre, al ser descubierto, no tuvo reparo, inconveniente alguno, en insultarnos y salir rápidamente del lugar. La primera regla, entonces, para vencer la astucia es no dejarnos llevar por lo superficial ni emotivo. Debemos ser inquisitivos. Esto quiere decir insaciables. Debemos inquietarnos para tener una visión completa de lo que se nos está planteando. Segunda regla. No debemos dejar de consultarle al Señor cada situación que se nos presenta. Nuestro Dios tiene conocimiento perfecto sobre todas las cosas y Él puede guiarnos para que nunca nadie nos prenda con su astucia, o sea, nos engañe con su astucia. Cuando los gabaonitas se presentaron a los israelitas, ellos se dejaron llevar por la apariencia. Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones de ellos y no pidieron el consejo del Señor. No le consultaron a Jehová. La búsqueda de la verdad y la claridad debe ir acompañada de oración para vencer a los astutos. Esta debe ser una clave
una llave muy poderosa para nosotros. En tercer lugar, no debemos actuar apresuradamente. La principal tarea de los astutos, mucho ojo, es que nosotros podamos tomar decisiones inmediatas para que no podamos indagar, inspeccionar, escudriñar ni conocer sus verdaderas intenciones. En otra oportunidad llegó a la iglesia un joven que suplicaba porque le entreguemos dinero para comprar un pasaje para encontrarse con su madrecita que estaba en una ciudad distante. Él, con muchas lágrimas en los ojos, le decía a uno de los jóvenes de la iglesia que su padre era un truán, o sea, un vil, un pícaro que abusaba de él y que lo único que deseaba era volver a los brazos de su madrecita. El joven que lo recibió estuvo a punto de darle el dinero inmediatamente, pero, pero decidió pedir consejo para que le pudiera dar una palabra de consuelo antes de despedirlo. Cuando el consejero lo vio, no lo reconoció y dejó que él con mucha emoción, o sea, el que estaba, el joven este que estaba suplicante, con mucha emoción le contara nuevamente su historia. Finalmente se acordó que este joven suplicante, algunos años antes, ya había conversado con él contándole la misma historia y pidiendo exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Lo más grave que ocurre es que ellos mismos, estos astutos, se creen su propia mentira, porque se vuelven tan mentirosos, tan engañadores, que ellos mismos se creen, se comen su propia mentira. Se apodera de ellos el engaño y la mentira, y los domina y los gobierna, haciéndose esclavos de esas fuerzas espirituales que cautivan sus almas. Él había encontrado una manera astuta para obtener dinero fácil, para consumir droga. Gracias a Dios, el bondadoso joven que estaba dispuesto a ayudarle no se apresuró y actuó con prudencia y pidió consejo. Y lo que permitió desenmascarar fue que el astuto estaba mintiendo. Lamentablemente, Israel no hizo lo mismo con los gabaonitas. Josué 9:15. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto, o sea, alianza con ellos para conservarles la vida. Y también los jefes de la congregación se lo juraron. Se lo juraron. Debemos, 1, buscar la verdad. 2, orar al Señor de la verdad. 3, no actuar apresuradamente. Y 4, para evitar ser engañados por los astutos. Para terminar, debemos recordar que el apóstol Pablo nos insiste a no dejarnos llevar por los modelos astutos del mundo para alcanzar nuestros objetivos. Muchos cristianos se quejan porque creen que es imposible actuar de manera transparente para alcanzar las cosas que buscamos. Sin embargo,
este es el consejo de Dios. Segunda de Corintios 4, 1, 2. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Astucia es ocultar algo para después estar en vergüenza. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 1, 2 nos enseña, muy importante esta enseñanza, que según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esto que nos dice esta palabra aplica en estos versículos. El entender que sinceramente muchos de nosotros estaríamos sumamente avergonzados si es que descubrieran los métodos que hemos aprendido y usamos para alcanzar nuestros objetivos. Esto que acabamos de ver, que astucia es ocultar algo para después estar en vergüenza, ocurre solo en determinados casos, porque ya vimos anteriormente, en algunos ejemplos, cómo el astuto actúa deliberadamente, intencionalmente, sin ningún remordimiento ni vergüenza. El Señor vino para devolvernos la luz y para que imitemos a Jesucristo, no para que caigamos en astucias dañinas que solo endurecen nuestros corazones. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que creó la luz física en el universo, es quien debe crear luz sobrenatural en el alma y trasladar a los creyentes del reino de las tinieblas a su reino de luz. Hemos también visto anteriormente en diferentes ejemplos cómo se comete la astucia de manera no tan santa, como en el caso de la mujer del reloj, que pasó de asaltada a asaltante. En el caso de la bebita, vimos la astucia infantil. En el caso del hombre de su supuesta difunta, el hombre, al ser descubierto, no tuvo reparo en insultar, sin la más mínima vergüenza, y salió y se fue, como si nada. Y ya vimos lo que pasó con la astucia de los gabaonitas. Josué 9 del 1 al 25. En este capítulo 9 tuvo lugar un pacto con los gabaonitas. Como dijimos anteriormente, cuando Josué emprendió la conquista de la tierra prometida,
se enfrentó con tres enemigos formidables: la ciudad de Jericó, 1; 2, la ciudad de Jai; 3, y los Gabaonitas. Estos tres enemigos de Josué representan a los tres enemigos actuales del cristiano. Pongámosle mucha atención a esto. 1. Jericó representa al sistema del mundo. Sistema del mundo, no lo olvidemos. 2. La ciudad de Jai representa a la naturaleza o condición humana. Y 3. Los Gabaonitas representan al enemigo de Dios, al diablo. Recordemos que la estrategia de Josué de dividir para conquistar consistió en tomar primero la ciudad de Jericó, situada en el centro del territorio. Después conquistó la ciudad de Jai, situada al noreste de Jericó. Y luego, con respecto a la zona del sur, tendría lugar una asociación con los Gabaonitas. Aparentemente los Gabaonitas eran los siguientes objetivos a ser conquistados, pero estos, como veremos, fueron inteligentes. La estrategia de Josué fue seguida por famosos militares de la historia como por ejemplo Alejandro Magno y Aníbal. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 9 de Josué. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron, o sea, convinieron para pelear contra Josué e Israel. Indudablemente estos reyes habían planeado unirse contra los israelitas, pero parece que por algún motivo fracasaron en su intento de unión y no tuvieron éxito en la tarea de detener al ejército invasor de Israel. Esto podría explicar la defección, o sea, la traición de los Gabaonitas. La intención de estos no era la de luchar, sino la de concertar, o sea, pactar un acuerdo. Continuemos leyendo los versículos 3 al 9. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenían para el camino era seco y mohoso, tenía moho. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto.
Los gabaonitas eran muy astutos. Pretendieron ser agentes diplomáticos de un país lejano, cuando el hecho era que vivían solamente a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Le dijeron a Josué que realmente querían adorar al Dios vivo y verdadero. Luego hicieron notar a Josué sus vestidos viejos y sus cueros de vino ya rotos, los zapatos viejos y su pan mohoso. Todo fue un engaño, engaño. Y Josué cayó en la trampa. Dios había mandado a los israelitas que destruyesen completamente las ciudades de los cananeos y que no firmasen acuerdo con ellos. Aunque la intención de Josué era obedecer a Dios, uno, fue engañado y dos, firmó un tratado de paz con los gabaonitas, tres, asociándose con ellos. Ni Josué ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios antes de entrar en esta alianza. De ahí la importancia de nosotros buscar la voluntad de Dios, consultándole a Él antes de hacer cualquier cosa, cualquier pacto, cualquier alianza. Como antes dijimos de manera resumida, Jericó representa al sistema del mundo y puede ser vencido mediante la fe. La fe. 2. La ciudad de Jai representaba la naturaleza humana, que puede ser vencida no luchando contra ella como número 1, sino como número 2, reconociendo nuestra debilidad, confesando el pecado a Dios. Ese es el número 3. Y como número 4, y permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obtenga la victoria. Recordemos que Dios había prometido entregarles la ciudad de Jai. Y aquí tenemos al tercer enemigo. Los gabaonitas representan al diablo. Teniendo en cuenta que Efesios en el Nuevo Testamento equivale al libro de Josué en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 11 habla de lo poderoso que es vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como en la antigüedad los israelitas tendrían que haber estado precavidos, prevenidos contra las estratagemas, o sea, las trampas de los gabaonitas, así también el creyente hoy debiera permanecer vigilante ante las tretas, o sea, los engaños del diablo. Y continuó escribiendo Pablo en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra gente de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha real no es contra seres humanos, sino contra un enemigo espiritual que es el mismo Satanás. Muchos cristianos no le reconocen. ¿Qué es lo que hace él? Pues trata de engañarnos para que lo sigamos. No estamos seguros de que él concentre todo su interés en convertirnos
en un borracho, una borracha o un morfinómano, o que caigamos en cualquier clase de adicción o pecado. Satanás quiere que tú y yo acabemos siguiéndole y adorándole. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Muy importante esa promesa de Dios. Por eso tan importante buscar a Dios. Por eso tan importante buscar su guianza, el consultarle a Él. Muy importante buscar el consultar a Él para que Él nos guíe, para que Él nos muestre el camino, para que Él nos haga ver lo erróneo, lo incorrecto, lo equivocado, para que Él nos lleve a tierra de rectitud. Satanás quiere que tú y yo acabemos siguiéndole y adorándole. Es muy astuto y engaña a muchos cristianos. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dijo: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Desafortunadamente, algunas veces ignoramos el alcance de sus estratagemas, o sea, sus trampas. Y Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar poniendo trampas. Él va a poner tentaciones. Él va a mostrarnos siempre los deleites. Él nos va a mostrar cosas que sabemos muy bien tú y yo que no convienen. Entonces, nosotros tenemos es que huir, porque con la tentación no hay otra salida. La única salida para las tentaciones que ponga Satanás es huir. Puedes orar todo lo que quieras, puedes interceder todo lo que quieras, puedes ayunar, pero si no huyes, ahí caerá la persona. Porque una vez, nunca se me va a olvidar una prédica en mis comienzos, cuando el predicador nos decía bien claro: cuando tú ves, oyes, tocas, hueles, saboreas o caminas por encima de la tentación, si haces una sola de ellas, ya caíste. Por lo tanto, debemos huir. Ese fue el legado precioso que nos dejó José. Él huyó. ¿Y qué pasó? Tuvo victoria y bendición, a pesar de toda la injuria y todo lo que le hicieron. Que ya sabemos muy clara esa historia. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta universal, versículo 7, Santiago 4:7 dijo: 1. Someteos, pues, a Dios. 2. Resistid al diablo. Y 3. Huirá de vosotros. Esto es lo que Josué y los israelitas debieron haber hecho en vez de vincularse con los gabaonitas. Ahora, cuando Josué se dio cuenta de que ellos en realidad eran un pueblo vecino y que les habían engañado, aún quiso respetar el tratado que había firmado con ellos. Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 9 de Josué. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. En aquellos tiempos un tratado era respetado, aunque hubiese sido
concertado, o sea, convenido en estas circunstancias que ya leímos, que ya vimos. Consideremos a aquellas personas del Antiguo Testamento como seres que le daban el valor a la palabra empeñada, o sea, a la palabra obstinada, empecinada, empecinada en un compromiso. Esa es la actitud que Dios requiere hoy de nosotros. Leamos finalmente los versículos 21 y 27 que finalizan este capítulo 9 de Josué. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación. Los aguadores eran los que trabajaban en los abrevaderos, en las fuentes y manantiales. Entonces les concedieron la vida según les habían prometido los príncipes, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Hemos visto cómo Dios estableció condiciones para la conquista de la tierra, condiciones que pueden haber parecido arbitrarias, pero la realidad de los hechos demostró que Dios sabía lo que hacía, lo que decía, y que conoce perfectamente a los seres humanos. Haremos bien en tomar en serio la palabra de Dios. Y tengamos en cuenta que Dios da a todos la oportunidad de volverse a Él y de colocar la vida bajo su control. En primer lugar, nos ha provisto en su Hijo Jesucristo el único medio para tener una relación con Él y recibir la salvación. Y luego nos proporciona el poder del Espíritu Santo como el único recurso para vencer. Él es el único que nos ayuda a triunfar, a conquistar y a ser más que vencedores y conquistadores de nuestros milagros. 1. Las pasiones. 2. Tendencias de nuestra condición humana. 3. De nuestra debilidad. 4. Y fragilidad. Vamos entonces a orar y a darle las gracias al Espíritu Santo porque Él fue el que nos dio este mensaje a través de sus promesas de poder. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos a conocer las verdaderas intenciones de los astutos. Ayúdanos a no tomar decisiones inmediatas y apresuradas. Decidamos pedir consejo a Dios y evitar ser engañados por los astutos. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque hoy nos has enseñado que la astucia es el medio mañoso para lograr algo, porque maña quiere decir destreza, vicio, mala costumbre, y resabio es un vicio, una mala costumbre que se adquiere. El astuto siempre tiene un barniz de apariencia o de supuesta verdad en lo que dice.
maquilla, hace teatro, finge, engaña. La astucia nunca soportará el rigor del examen más allá de lo aparente. El astuto no va a soportar ese rigor de ese examen que nosotros le hagamos, a pesar de lo que quiere aparentar, de lo que quiera maquillar, del teatro que nos quiera hacer, del engaño que quiera meter, la mentira que quiera hacer creerle a la persona. Gracias te damos, mi amado Señor, porque lo primero que tenemos que hacer, tú nos enseñaste reglas. La primera regla para vencer la astucia es no dejarnos llevar por lo superficial, ni emotivo, ni el teatro que ellos nos hagan. Debemos ser inquisitivos, insaciables. Debemos inquietarnos para tener una visión completa de lo que se nos está planteando. Segunda regla, no debemos dejar de consultar al Señor. Él puede guiarnos para que nadie nos prenda con su astucia, nos engañe, nos mienta con su astucia. No debemos actuar apresuradamente como número 3. Esa es la tercera regla. No actuar apresuradamente. Porque la principal tarea de los astutos es que nosotros podamos tomar decisiones inmediatas para que no podamos indagar, inspeccionar ni conocer sus verdaderas intenciones. Gracias, mi amado Señor, por toda esta enseñanza, porque lo más grave que ocurre con los astutos es que ellos mismos se creen, se comen su propia mentira, se apodera de ellos el engaño y los domina y los gobierna, haciéndose esclavos de esas fuerzas espirituales que cautivan sus almas. Llevan el alma a prisiones de engaño y mentira. Por lo tanto, gracias, mi amado Espíritu Santo, porque tú nos enseñas que actuemos con prudencia para desenmascarar al enemigo, al astuto. Debemos, como número 1, para desenmascararlos, buscar la verdad. 2, orar al Señor de la verdad. Y como número 3, no actuar apresuradamente. Y número 4, evitar ser engañados por los astutos, haciendo como conviene, como el Señor hoy nos lo mostró, nos enseñó, nos corrigió, nos instruyó, nos exhortó a través de su preciosa palabra. Gracias te damos, mi amado Señor, por promesas tan preciosas y poderosas que nos das día tras día. Gracias por esas verdades que nos enseñas, que tú mismo tratas de que entendamos para que seamos libres, para que conozcamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu preciosa palabra. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por habernos instruido, por habernos acompañado, por habernos asistido, por todo este tiempo precioso que pasamos contigo. Todo te lo damos en agradecimiento y te damos
toda la honra y toda la gloria, porque son tuyas, precioso Espíritu Divino de Dios. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.